Hola, sean ustedes bienvenidos a un servicio más del Ministerio de Redención por su Gracia, un servicio en casa. Qué gusto que estén aquí acompañándonos, los invitamos a tener la actitud correcta. Damos gracias a Dios porque nos permitió un día más abrir nuestros ojos, voltear a verlo, sentir ese calor que nos da, sentir su presencia. Estamos agradecidos con Dios por tantas bondades que nos da, que derrama en nuestra vida. Qué bueno que estás aquí y vamos a tener esa actitud. Vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón, sabiendo que Él tiene una palabra para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia. Y vamos a disponer nuestro corazón, esa pasión que el Espíritu Santo nos da para alabar a Dios. Te invito a que abras tu Biblia en Salmos, en el Salmo número 95. Dice así: cántico de alabanza y de adoración. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Clamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Es una palabra de Dios que te invito a que la reflexiones. Te invito a que si en este momento estás escuchando su voz, abras tu corazón, lo dispongas para con todo tu ser alabarlo, a pesar de lo que estés viviendo, a pesar de lo que estés viendo, que tengas esa fe que como hijo de Dios es nuestro propósito alabarlo y bendecir su nombre. Y vamos a hacerlo, como dice la palabra, con alegría, con júbilo, con todo nuestro ser. Te invito a que lo hagamos. ¿Estás de acuerdo? Amén. Vamos a alabar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Estamos todos dispuestos a ir desde tu casita? Vamos a alabarle. Cruz
que nada estamos felices, Cristo, de tenerte en nuestra vida, porque podemos sentir tu cobijo, podemos sentir tu calor, Señor, tu protección, tu gracia derramada en cada uno de nosotros, en todo momento y en todo tiempo, Señor. Y hoy queremos decirte que lo único que queremos en nuestra vida es adorarte a ti, Señor Jesús. Vamos a decirle que es lo único que queremos en esta vida, adorar su nombre y glorificarle. Amén. Amén. Decir gracias, Señor, porque tú marcaste en nuestras vidas un antes y un después de Cristo, porque nuestra vida nunca más va a volver a ser igual. Gracias a ti, mi Señor Jesús, nuestro Salvador, nuestro protector, nuestro Padre. Gracias, Señor. Vamos a decirlo, y lo único que quiero, Señor, hasta el final es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte. Lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor.
permanecer en tu preciosa presencia una eternidad junto contigo, Señor. Gracias, Cristo. Dentro en ti, alegre estoy, todo temor tú lo librarás, Señor. En tu presencia
porque no hay nadie más espléndido y glorioso que tú, mi Jesús, en nuestras vidas, en nuestras casas. Te glorificamos, Cristo Jesús. Señor, en esta tarde que queremos darte muchas gracias, porque así como la melodía lo dice, en tu presencia estamos, Señor. Tú estás en este lugar, Señor, manifestando tu poder, manifestando tu amor, manifestando lo que eres, Señor, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Tú eres aquel que nos ha dado la oportunidad de poder tener una verdadera experiencia celestial, Señor. Porque la presencia de tu Espíritu Santo está manifestándose con poder y autoridad en estos momentos, en cada uno de los que estamos aquí de manera presente. Y sabemos también que con las personas que se encuentran en sus casas, también el Espíritu Santo está tocando corazones. En la casa de Nayeli, en la casa de Patti, de Chuchita, en la casa de Alex, de Lolita, de todas las personas que en estos momentos nos están observando a través de las redes sociales, están teniendo una experiencia celestial, porque el Espíritu Santo está en todos aquellos lugares en donde se invoca su presencia. Y en este momento, con este cántico, estamos invocando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra ciudad, en cada uno de nosotros, porque te necesitamos, Señor. Estamos aquí para adorarte. Estamos aquí para glorificar tu precioso y santo nombre, Cristo Jesús. Recibe nuestra adoración. Vamos a seguirle cantando al Señor. Vamos a seguir invocando el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aleluya.
Gloria a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. Para ti, Señor. Gracias, Cristo. Bueno, pues damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo por las redes sociales. Estamos muy gozosos porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo también se goza con las alabanzas que traemos delante de Él. Sabemos que no son alabanzas perfectas porque nosotros no somos perfectos, pero sí sabemos que llegan delante de Él porque su Espíritu Santo se ha manifestado en nuestras voces, se ha manifestado en nuestros corazones. Y gracias a ese sacrificio del Cordero inmolado, cada una de hasta el trono de la gracia. Pueden llegar hasta ese lugar santísimo en donde nuestro Señor recibe todas estas alabanzas con mucho gozo. Pero bueno, pues vamos a seguir alabando y bendiciendo el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero ahora a través de la predicación de su Evangelio. No se desconecten, al contrario, ahí sería muy bueno que compartan este link de la publicación que estamos teniendo en nuestra página de Redención por su gracia, para que muchos otros puedan ser de bendición y puedan ser bendecidos por este video que estamos llevando a cabo para la gloria y para la honra de nuestro Dios. El día de hoy vamos a aprender mucho porque vamos a escudriñar la Sagrada Escritura, vamos a leer la Biblia y vamos a ver realmente qué es lo que dice Dios para que Él crezca cada día más en nosotros. Si tú quieres saber cómo es que Cristo puede estar creciendo en tu corazón, cómo Cristo puede estar creciendo cada día más en tu vida, no te desconectes y pon mucha atención al mensaje que el día de hoy el Señor trae para todos nosotros. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Okay? Gracias. Gracias. Está la bocina. Ok, pues miren, el mensaje que el día de hoy Dios trae para cada uno de nosotros tiene por título Menguar para que Él crezca. Y la verdad es que esta es la base del verdadero creyente, es la base del verdadero Hijo de Dios, para que de esa manera podamos tener una vida verdaderamente cristiana, para que de esa manera nosotros podamos cumplir el propósito para el cual hemos sido diseñados. El propósito para el que tú y yo fuimos diseñados no es para lo que el mundo nos ha ofrecido o nos ha dicho o nos ha aconsejado. Tú y yo fuimos diseñados para alabar y para glorificar a Dios y para permitir que Él haga su vida a través de nosotros. Entonces, precisamente eso es lo que nos quiere decir aquí la palabra del Señor en nuestra predicación expositiva que estamos llevando a cabo del Evangelio de Juan. La verdad, no sé ustedes, pero yo me he gozado demasiado con estas enseñanzas, porque el Evangelio de Juan es la enseñanza básica para conocer el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros no conocemos el amor de nuestro Señor Jesucristo, pues simplemente no hemos sabido realmente para qué fuimos creados tú y yo. Tú y yo fuimos creados para manifestar la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se puede manifestar solamente a través del corazón del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, del amor de Dios. Como se nos ha dicho en muchas ocasiones, la Biblia no es un simple libro o unos simples libros, porque hay 66 libros en la Sagrada Escritura. No es un simple libro, es una carta de amor que Dios ha dejado para ti y para mí, para que a través de ella nosotros podamos comprender todos sus propósitos, todos sus designios, para que podamos comprender su carácter, para que podamos comprender su amor y para que podamos comprender lo que nosotros necesitamos hacer para vivir quieta y reposadamente, para vivir en la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues en el Evangelio de Juan 3:22, del 3:22 al verso 30, es la base de nuestro mensaje del día de hoy. Así que abran sus Biblias, por favor,
la versión que tengan, si es la Reina Valera, si es la del lenguaje sencillo, si es la Biblia latinoamericana, si es la Biblia de las Américas, la versión que quieran, menos la del Nuevo Mundo, la de los Testigos de Jehová, esa sí no dice lo mismo que dice la Sagrada Escritura. Pero bueno, aquí podemos encontrar en Juan 3:22 que dice así: después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido bautizado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que está contigo, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: ¿no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo? Ustedes mismos me son testigos de que les dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Señor Padre, bendito Dios Todopoderoso, hoy en esta tarde estamos aquí delante de ti y de parte de ti, Señor, porque estamos escudriñando tu palabra, estamos predicando el mensaje del Evangelio que viene de lo alto, Padre. Pero no podemos hacerlo sin la presencia manifiesta de tu Espíritu Santo en la vida del predicador y de los oyentes. Por eso, mi Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tomes el control de nuestras vidas para que podamos poner toda la atención necesaria en este mensaje que tú traes para cada uno de nosotros, Señor. Porque tú nos quieres hablar, tú quieres tocar nuestras vidas. Tú quieres tocar nuestros corazones. Tú quieres hacernos entender claramente, Padre mío, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Este no es un mensaje de interpretación privada y tampoco es un mensaje, Padre mío, para que pueda tomar como propio. Es un mensaje para todos aquellos que están escuchando el Evangelio, para todos aquellos que están escuchando a este expositor de tu palabra. Por eso es que te pedimos que te manifiestes, Dios, para que tengamos, Señor, nuestros sentidos espirituales y naturales completamente abiertos y receptivos para tu palabra. En el precioso y poderoso nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Amén. Ok, familia, es bien importante que tengamos, como ahorita lo decía yo en la oración, nuestros sentidos muy abiertos, muy receptivos, porque Dios te quiere hablar a ti, me quiere hablar a mí también, porque el predicador también es el primero en escuchar la voz de Dios, para que podamos poner por obra lo que Él nos quiere dar a entender a cada uno de nosotros. Aquí, esta cita que acabamos de leer nos da a cada uno de nosotros un entendimiento esencial para que podamos alinearnos a la voluntad de Dios. Que tú y yo no somos los protagonistas. El único y verdadero y suficiente protagonista de la vida de cada creyente se llama Jesucristo. Amén. Jesucristo es el protagonista de ese sacrificio en el Calvario. Jesucristo es el protagonista de que tu vida y la mía puedan cambiar. Jesucristo es el protagonista de que nosotros nos podamos reconciliar con Dios, de que nosotros nos podamos reconciliar con el reino eterno.
Jesucristo es el protagonista. Nadie puede ser protagonista más que nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que en esta cita acabamos de escuchar, pero en estos momentos el Espíritu Santo nos quiere seguir hablando a través de la Escritura para que todo esto quede confirmado, quede reafirmado en nuestros corazones y que de esa manera nosotros podamos verdaderamente agradarle a Dios con todas nuestras acciones. Solamente cuando nos alineamos a su palabra es de la única manera en que podamos nosotros decir estamos bien con Dios. Si no conocemos su palabra y si la conocemos y no nos alineamos a ella, la verdad es que nada más estamos jugando a ser cristianos, jugando a ser hijos de Dios. Pero bueno, aquí vemos claramente que el Señor nos dice que ni tú ni yo somos protagonistas. Y hay algo más importante todavía que el Señor nos quiere hacer entender a cada uno de nosotros. Si nosotros, por nuestra egolatría con la cual nacimos, porque todos los seres humanos nacimos con algo llamado ego, algo llamado orgullo, algo llamado protagonismo, ese protagonismo con el cual tú y yo nacimos, muchas veces, o más bien no muchas veces, siempre, nos va a impedir tener una buena relación con Dios. Dios viene a nuestras vidas a rescatarnos, como aquella persona que necesita ser rescatada porque se está ahogando en algún lago y de repente esa persona que se está ahogando empieza a patalear, empieza a tener una serie de actitudes muy toscas, porque lógicamente que por el nerviosismo, por el miedo de ser ahogado por las aguas en las cuales te encuentras, empiezas a tener una serie de manifestaciones que si en ese momento llega alguien que te quiere rescatar, va a ser muy difícil que puedas ser rescatado. Es más, para algunos que me conocen, que ahorita nos están viendo a través del internet, saben que yo anduve de Boy Scout cuando era pequeño. Yo me acuerdo muy bien que una de las personas que nos entrenaba ahí dentro del clan en el cual yo me encontraba, de los Boy Scouts, nos comentaba que en ese tipo de rescates, cuando alguien se está ahogando, ya sea en un lago, en una presa, en el mar, hay veces que es necesario que si tú estás observando que esa persona está muy desesperada, esperes a que se canse esa persona para que la puedas rescatar. Porque si esa persona está pataleando, está aventando los brazos y tú llegas a tratar de rescatar a esa persona, lo único que va a suceder es que esa persona se va a ahogar y también tú corres el riesgo de que tú también te ahogues. Porque esa persona no se puede dejar rescatar, porque está desesperada, porque está creyendo que con sus manos, que con sus piernas, él se va a poder salvar. ¿Por qué? Porque no entiende que no sabe nadar, no entiende que esa desesperación no lo va a llevar más que al fondo del mar. Entonces, ¿qué sucede? Es bueno mejor dejarlos que se cansen. Y en el momento en que se cansen, que ya dejen de patalear, que dejen de aventar esas brazadas que no les están sirviendo de nada, es cuando ya puedes llegar tú a rescatarlos. Porque ahora sí que ya están, como dicen por ahí, están flojitos y cooperando. Pues eso es precisamente lo que tú y yo necesitamos entender, que si quieres que Dios te rescate del lugar en el que tú te encuentras, aunque pienses que estás en un lugar privilegiado, no, siempre necesitamos del rescate de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Si tú quieres ser rescatado, necesitas entender que hay que menguar, hay que disminuir a nuestra egolatría, hay que disminuir a nosotros, dejar de estar pensando como nosotros y permitir que ahora Cristo sea el que piense por nosotros. Esa es la intención y ese es el diseño para el cual hemos sido creados tú y yo. No para que seamos unas marionetas de Dios, ni mucho menos, sino para que con ese libre albedrío que el Señor nos dio, nosotros podamos estar haciendo la voluntad de Dios, porque sabemos que eso es lo que nos conviene.
Y precisamente Santiago 1:16 dice de esta manera: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de la, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Muchas veces vemos cosas magníficas. Muchas veces nosotros tenemos ese grave error de creer que podemos ganar la salvación. Por eso es que la mayoría de la gente tienen esas convicciones. Es más, hay un dicho, ¿verdad? Ya te ganaste el cielo, ya te ganaste el cielo porque eres muy buena persona. Ya te ganaste el cielo porque ayudas a los viejitos. Ya te ganaste el cielo porque le das dádivas a las personas. Pero la palabra nos acaba de decir algo claramente. Toda dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. No es por tu fuerza ni por la mía. Si tú en Cristo Jesús puedes llegar a hacer buenas cosas, es porque Jesús ha producido en ti el querer como el hacer, por su buena voluntad. Tú y yo realmente necesitamos que el Salvador sea el que nos salve y nunca pensar que nosotros podemos estar salvando a los demás, podemos salvarnos a nosotros mismos. No, solamente Jesús nos puede salvar. Amén. Solamente Jesús es el que nos puede dar la verdadera salida a toda la situación que ahorita se está encontrando en el mundo. En el mundo vemos que hay una epidemia, una pandemia. Vemos que hay una epidemia más terrible que el COVID-19, llamado terror, llamada incertidumbre, llamado pánico. Y en Cristo Jesús encontramos algo que no es la realidad que vemos en este mundo. Encontramos la verdad de su evangelio. Y en la verdad de su evangelio vemos que a Dios no se le sale nada del control de sus manos. A Él no se le ha salido el control de este COVID, de esta pandemia, de esta cantidad de fallecidos e infectados que ha habido en toda la humanidad. No, a Él no se le ha salido de control nada. El problema está en todos aquellos que se han salido de la mano del Señor pensando que con sus propias fuerzas pueden salir de todos sus problemas. Solamente en Cristo podemos encontrar estas dádivas, como lo acabamos de ver en esta cita tan hermosa de Santiago. Bueno, pero vamos a seguir con nuestra cita base del Evangelio de Juan para hacer una exégesis de todo lo que Juan nos quiere decir a ti y a mí a través del Evangelio. En Juan 3:22 vemos que dice la palabra de esta manera: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Ustedes saben que en esta predicación expositiva del Evangelio de Juan, pues hemos hablado también mucho del otro Juan, de Juan el profeta, Juan el Bautista. Y aquí estamos viendo las últimas líneas del Evangelio de Juan que están hablando de ese gran siervo de Dios llamado Juan el Bautista, que el mismo Señor Jesús así lo describió como el mejor de los profetas que podía haber pisado este mundo. Y vemos algo muy importante. Por principio de cuentas, en el momento en que Juan el Bautista todavía seguía libre, todavía no lo habían encarcelado, todavía no le habían echado la mano, ¿verdad? Como ya todos lo sabemos. En esos momentos él seguía haciendo su trabajo, bautizando a la gente en arrepentimiento en las aguas.
nuestro Señor Jesús, cumpliendo también la profecía, empezó a seguir con ese ministerio del bautismo. Él no era el que bautizaba, eran sus discípulos de Jesús los que bautizaban. Lógico que yo creo que con la supervisión de nuestro Señor Jesús, de que fueran bautizados de una manera correcta, pero sobre todo con la actitud correcta. Porque la verdad es que el ser humano ha tenido siempre esa problemática de querer calificar o descalificar lo que está bien hecho o lo que está mal hecho con una serie de dogmas religiosos, dogmas hechos por hombres, pero el grave error del ser humano es que no va a la fuente de donde podemos encontrar la verdad de la doctrina que necesitamos nosotros seguir. Aquí por principio de cuentas estamos viendo algo. Aquí habla la palabra de que el bautismo se estaba llevando a cabo en un lugar en donde había muchas aguas. Si se está describiendo eso es porque sabemos que bíblicamente, por principio de cuentas, eran adultos los que iban a bautizarse, porque era un bautismo en arrepentimiento, iban por su propio pie y eran sumergidos. De hecho, eso es lo que quiere decir la palabra bautismo. Eran sumergidos en las aguas para que con eso se representara una muerte y una resurrección. Una muerte a tu carnalidad, a tu ADN adámico, y una resurrección en Cristo Jesús. Sin embargo, con todo y que bíblicamente vemos que eso era lo que representaba el bautismo y que de esa manera se llevaba a cabo el bautismo en agua, la verdad es que pues no era relevante para la purificación de la gente. Hasta la fecha encontramos esos pleitos entre cristianos, entre religiones, de cómo es como se debe de bautizar, de que si debe de ser en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, o si debe de ser solamente en el nombre de Jesús, o que si debe de ser en un río, o que si debe de ser en una alberca, o que si debe de ser nada más la cabecita, o que si debe de ser cuando son niños, o que si debe de ser cuando son adultos. Encontramos una manera bíblica de bautizar y yo creo que esa es la mejor manera de bautizar. Pero eso no quiere decir que eso te va a traer una purificación a tu corazón. Aquí vemos que los discípulos de Juan estaban discutiendo con algunos judíos sobre qué era lo que acontecía con el bautismo, qué era lo que acontecía con la purificación. Hay doctrinas que tristemente te dicen que no puedes ser salvo si no estás bautizado. Entonces, estamos contradiciendo el Evangelio cuando que el Evangelio nos dice claramente que por nuestras obras no podemos ser salvos. El ir a las aguas en bautismo, eso es una obra del ser humano. No te confundas, amado. En realidad, nosotros no podemos hacer ninguna obra para poder ser purificados. Eso era algo que se estaba discutiendo desde aquel entonces. Pues curiosamente, hasta la fecha, hay muchas corrientes doctrinales que te dicen que si no estás bautizado no puedes entrar al reino de los cielos. Hay muchas iglesias que si no te bautizas bajo la denominación de esa iglesia, te dicen que no vas a poder ser salvo. Y amado, la salvación no es por el bautismo. El bautismo simplemente es una acción que tú tienes para decirle al mundo que ya eres hijo de Dios, que ya eres salvo. No me bautizo para ser salvo, me bautizo porque ya soy salvo y porque sé que es un rito cristiano bíblico que el mismo Señor Jesús dejó. De hecho, lo que es eso y lo que es la cena del Señor o la Eucaristía o como le quieran llamar, esos son los únicos dos ritos que nuestro Señor Jesucristo le dejó a su iglesia. Pero no para purificación, no para salvación, no para ganar el favor de Dios, sino para demostrar que tú
tienes la convicción que nuestro Señor Jesucristo le ha dejado a su iglesia. Y bueno, aquí desgraciadamente vemos que había una discusión. Y aparte de que había esa discusión, también vemos que en el verso 25 dice la palabra: entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Aquí estamos encontrando una situación muy peculiar que le acontece a la mayoría de los seres humanos, por no decir a todos los seres humanos. Una situación también de un cierto egoísmo, de una cierta envidia, de algo que en ese momento los discípulos de Juan estaban manifestando. ¿Por qué? Porque desafortunadamente ellos todavía no tenían la capacidad espiritual, no tenían el entendimiento que Juan el Bautista sí tenía ya desde siempre, de quién era el Cristo. El Cristo no era una competencia de Juan el Bautista, ni Juan el Bautista era una competencia del Cristo. Pero había algo muy importante que, como lo estamos viendo en la Escritura, Juan ya les había dicho desde antes quién era Jesús. Sin embargo, el egocentrismo siempre quiere empezar a manifestar en ti esa envidia, esa murmuración, esa competencia. ¿Por qué? Porque pues el Espíritu Santo no está tomando el control de ti o de mí cuando estamos cayendo en esas situaciones. Y por eso, como les decía desde un principio, el ser humano tiende siempre a querer ser protagonista. Allí yo me imagino que los discípulos estaban viendo ya como que un equipo de los de Jesús y otro equipo de los de Juan el Bautista, y ya había una competencia. ¿Y qué crees, Señor? Que mira, con Jesús incluso están yendo, todo mundo está yendo a bautizarse, ¿no? O sea, hasta siento muy exagerado de la manera que ellos lo estaban queriendo comentar, diciendo que todo mundo estaba yendo a ser bautizado por nuestro Señor Jesús, sabiendo que muchos, ¿verdad?, serán los llamados, pero pocos los escogidos, y sabiendo que había muchos que estaban en contra de nuestro Señor Jesús. Pero bueno, y es más, les voy a decir algo, sobre todo en esos momentos que ya había pasado lo de la purificación del templo. ¿Se acuerdan que cuando pasó lo de la purificación del templo, Jesús se ganó muchísimos enemigos? O sea, estamos viendo que aquí ya no estaban en Jerusalén, ya habían salido de Jerusalén. Yo creo que incluso por la misma situación, ya en Jerusalén nuestro Señor Jesús ya no estaba siendo bien visto, sobre todo por todos los fariseos y toda la gente que estaba por allí. Vemos que la semana pasada nos encontramos de que Nicodemo fue a echar una platicadita con nuestro Señor Jesús en la noche, y bueno, ya sabemos todo lo que aconteció con Nicodemo. Jesús le dio a Nicodemo la mejor enseñanza que la Biblia nos puede dar a todos, y encontramos ahí lo que se requiere para poder llegar al reino de los cielos, lo que es la condición y también el requisito que necesitamos para poder ser salvos. Y bueno, ya sabemos toda esa historia. Pero ¿qué sucedió? Ya no estaba Jesús en Jerusalén. Ya estaba él aproximadamente a 8,5 kilómetros de Jerusalén, ya muy cerca de Samaria. Y ahí es donde está aconteciendo toda esta situación. Pero ¿qué pasa? Que cuando nosotros no entendemos que el egocentrismo empieza a invadir nuestro corazón, empieza a invadir nuestro pensamiento, eso, así como los discípulos de Juan no se percataban de lo que estaba sucediendo con el Mesías, muchas veces así nos pasa a nosotros también. Nosotros hay veces que sin darnos cuenta o dándonos cuenta, porque a lo mejor nuestra religión así es como nos dice que lo hagamos, empezamos a luchar con Cristo.
O sea, pensamos que estamos haciendo lo correcto, pero a final de cuentas estamos luchando con Cristo. Como ahorita les comentaba, necesitamos ser salvados porque nos estamos ahogando, pero llega el que nos va a querer salvar y por nosotros querer hacer lo nuestro, empezamos a tirarle de patadas a nuestro Salvador. Empezamos a tirarle de manotazos a nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque somos muy egocéntricos. Queremos pensar que nosotros lo podemos hacer sin la necesidad de menguar. Pensamos que podemos ser mejores si nosotros empezamos a hacer muchos esfuerzos, empezamos a tener muchas ideas, empezamos a quererle ayudar a Dios con nuestra religión, tantas cosas que le estorban a nuestro Señor Jesucristo para que Él crezca en nosotros. Pero aquí en el verso 27 encontramos la respuesta correcta de un verdadero hijo de Dios. Y más que un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo de Dios. Y al decir un verdadero siervo de Dios, aquí quiero hablarle no solamente a las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, sino a todos aquellos siervos como un servidor y como muchos pastores que a lo mejor en estos momentos nos pueden estar viendo o que nos van a ver posteriormente en la repetición de este video. Juan el Bautista, él demuestra lo que nosotros como servidores del Señor necesitamos tener siempre en cuenta en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra enseñanza. Dice así, Juan 3:27, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Wow. Qué delicado es que un ministro del Evangelio o un ministro de alguna religión empiece a manifestar un protagonismo en donde a nuestro Señor Jesucristo se le esté tomando solamente a lo mejor como el amuleto o como el apoyo para poder levantarse esa persona en una plataforma que no le corresponde. Hay tantos líderes religiosos que se atreven a autonombrarse. Algunos se han autonombrado como vicarios de Cristo. Algunos se han autonombrado como los sucesores de Cristo. Algunos incluso le dicen a sus congregaciones que les llamen papito. Algunos han dicho que incluso son la reencarnación de Cristo. Y a lo mejor ahorita estoy hablando de planos muy exagerados, muy notorios, para que la gente pueda entender que eso es un falso profeta. Pero también hay muchos, o habemos, porque muchas veces yo también me he dado cuenta de que estoy agrediendo la soberanía de Dios por algunos comportamientos que llegamos a veces a tener, pensando a lo mejor que por ser siervos de Jesucristo podamos estar arriba de las demás personas. Eso es una mentira de Satanás, porque es todo lo contrario. Si somos siervos de Jesucristo, tenemos que ponernos por abajo de todos, porque así lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él incluso le lavó los pies a sus discípulos. Recordamos todos, ¿verdad?, esa anécdota del Evangelio. Pero ¿qué sucede? Que a veces también con nuestras doctrinas estamos manifestando lo que no debemos de hacer, lo contrario a lo que hizo Juan el Bautista. Muchas veces con nuestras doctrinas diciendo, no puedes tocar al ungido de Dios. El ungido de Dios puede maldecir a alguien que hace lo contrario a lo que el ungido dice. Y empezamos a manifestar una serie de cosas que con mucha tristeza
veo que Dios se contrista también con esas acciones. Entonces, nosotros en este momento estamos viendo que Juan el Bautista dijo algo claro. ¿Y quién era Juan el Bautista? Juan el Bautista fue un hombre verdaderamente bendecido por Jesús. Como lo hemos dicho, la palabra bendición quiere decir hablar bien de alguien. Jesús habló bien de Juan el Bautista. Es más, Jesús habló de Juan el Bautista mejor que de cualquier otra persona del mundo. ¿Y qué sucede? Que esa persona que fue sumamente bendecida por nuestro Señor Jesucristo está diciendo algo claro: que Él no era el Cristo, que Él era alguien que venía delante de Él. Y delante de Él no lo dice porque le iba ganando una carrera. Él lo dice ¿por qué? Porque Él vino a anunciar quién era el mero mero, quién era aquella persona que venía no solamente a bautizar a la gente con agua, sino que iba a venir a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. ¿Para qué? Para que de esa manera pudiéramos verdaderamente ser salvos. Pero bueno, como ahorita lo comentaba, qué delicado es cuando un ser humano hace despliegues de grandeza espiritual para causar la admiración de los hombres. Qué delicado es. De veras que hay que tener mucho cuidado, porque Dios resiste a todas esas personas. Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Y una persona que quiere ponerse como protagonista, que quiere hacer que las personas le besen la mano, no sé si han visto a esos líderes religiosos que les ponen para que besen la mano. Tú ya me besaste la mano, ahí viene uno que no quiero que me bese la mano y hasta le quitan la mano. Y algunos ponen el anillo y algunos... Eso no es lo que nos dice la palabra de un verdadero siervo de Dios. La palabra nos está diciendo que hay que menguar para que Cristo crezca en nosotros. Es la única clave para que Cristo crezca en tu vida y en la mía. Amén. Menguar. ¿Por qué? Porque Él es nuestro sacerdote. Como se los dije en algunas predicaciones anteriores, la Biblia nunca, en el Nuevo Testamento, nunca vemos que a los apóstoles se les haya llamado sacerdotes. Nunca vemos que a los profetas se les haya llamado sacerdotes. Nunca vemos que a un pastor se le haya llamado sacerdote. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo Jesús, el único sumo sacerdote que tenemos es Él, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el protagonista, no nosotros. Necesitamos menguar para que el sumo sacerdote pueda crecer en nosotros. Vamos a Hebreos 5:1, para que con esta cita podamos avalar lo que las palabras de un servidor acaban de decir. Hebreos 5:1 en adelante. Porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. El sacerdote en el antiguo pacto, que era cuando sí necesitaba existir sacerdotes, porque todavía no había llegado el sumo sacerdote, aquí como lo está diciendo la palabra, necesitaban presentar ofrendas delante de Dios, sacrificios delante de Dios, para que pudieran ser cubiertos los pecados, tanto del pueblo como del mismo sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote estaba lleno de debilidades, igual que ahora, igual que siempre. El único que no ha tenido debilidad en este mundo se llama Jesucristo. El único perfecto que ha pisado este mundo se llama Jesucristo. No hay absolutamente nadie más. Prosigamos leyendo en el verso 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo,
y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación, para todos los que le obedezcan. Jesús vino a salvar a todos los que le obedezcan. Amén. Hace 8 días precisamente vimos esa situación con Juan 3:16 en adelante, que Jesucristo vino al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Aquí lo reitera con otras palabras: para que todo aquel que le obedezca pueda ser salvado por él. Y el 10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Cada que en el antiguo pacto llegaba a morir el sumo sacerdote, que tenía que provenir de el linaje de Aarón, se ponía a otro hombre como sacerdote para suplantar al sacerdote anterior. Y según el orden de Aarón, de esa manera es como se tenían que ir poniendo sacerdotes hasta que llegara el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Melquisedec es la figura de nuestro Señor Jesucristo en el antiguo pacto. En la época de Abraham, Melquisedec es el que aparece como figura del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo la Sagrada Escritura? No un simple predicador. La Sagrada Escritura, ¿qué nos está diciendo? Que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo ya no tiene que ser reemplazado por nadie, y menos por un ser humano. ¿Por qué? Porque según el orden de Melquisedec, ahora ya tenemos al sumo sacerdote, que él va a estar intercediendo eternamente por todos los que le obedecen, por todos los que son sus hijos. Ya no necesitamos nosotros ponernos medallas. Miren, yo soy el sacerdote de esta iglesia. Miren, yo soy el patriarca. Miren, yo soy el papá de todos ustedes. Miren, no, eso es una herejía. Perdonen que se los diga. Eso es una herejía. Si el mismo Juan el Bautista dijo claramente: yo no soy el Cristo. Él es el Cristo. Aquel que él mismo dijo: yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tus sandalias. Juan el Bautista, que era un profetazazazo. ¿Qué podemos decir nosotros? ¿Qué podemos decir nosotros? Pero desafortunadamente hay veces que nos creemos más que el Bautista y más que el Mesías. Qué triste decepción ha de sentir nuestro Señor Jesucristo cuando hacemos tantas cosas. Que bueno. Pero bueno, aquí yo quiero hacer una pregunta. ¿Tú obedeces al Cristo? ¿Lees la Biblia? ¿Obedeces lo que está escrito en la Biblia? Y esta respuesta me gustaría que se la des al sumo sacerdote, no a mí. Esta respuesta dásela al Cristo. Si Cristo realmente se presentara de una manera física
como a lo mejor ahorita tú me estás viendo a mí y estás viendo a las personas que están a tu alrededor, y te dijera, ¿tú obedeces mis mandamientos? ¿Tú obedeces la Sagrada Escritura? ¿Tú realmente desechas tus tradiciones para que yo sea puesto en el trono de tu corazón? ¿Para que yo realmente sea el que reine tu vida? ¿Para que realmente yo sea el Señor de toda tu existencia? Respóndesela al Mesías. Un hijo nunca va a envidiar a su padre. Un verdadero hijo bueno, ¿verdad? O un hermano menor nunca va a envidiar a su hermano mayor cuando realmente hay una armonía, cuando realmente se aman, cuando realmente son hermanos no solamente en la sangre, sino en el corazón. Al contrario, ¿no? O sea, yo creo que es muy común que te sientas orgulloso de tu hermano mayor. Sí. Es muy común que te sientas orgulloso de tu padre. Y que si tu padre ha tenido logros, a lo mejor tú querrás tener los mismos logros, pero no envidiando a tu padre, no tratando de aplastarlo, no tratando de sobajarlo. Si tú sabes que a lo mejor tu hermano mayor tuvo triunfos en tal deporte, a lo mejor tú quieres seguir sus pasos, pero ¿qué vas a hacer? Siempre vas a estar ¿cómo se dice? Orgulloso de tu hermano y siempre tratando de exaltar las cosas que tu hermano mayor ha hecho. Sí. Eso es algo parecido a lo que estamos viendo con Juan el Bautista. Juan el Bautista no envidiaba a Jesús, ni mucho menos, era todo lo contrario. Juan el Bautista estaba levantando a Jesús en el lugar que realmente le corresponde a nuestro Señor Jesús. Y cuando tú y yo hacemos lo contrario a los mandamientos de la Biblia, lo que estamos haciendo es tratar de pisotear a nuestro Señor Jesús. A lo mejor tú no te das cuenta, ni yo me he dado cuenta muchas veces, pero si tú no te sujetas a la voluntad de Dios, estás haciendo eso. Estás menospreciando al Mesías, al sumo sacerdote, al único que debe de ser el protagonista de nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo Juan 3, 29 y 30. Veamos lo que dice. Esta ya es la última cita que vamos a ver del Evangelio de Juan, en donde la palabra de Dios nos dice así: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, como se diga. Yo necesito menguar para que Jesucristo crezca en mi vida. Sí, amén. Como aquí lo está diciendo la palabra, si va a haber una boda en donde el amigo del novio está preparando a la novia, a lo mejor porque el amigo del novio, no sé, a lo mejor él es sastre, o a lo mejor él es el que está preparando todo el alimento que se va a servir, el banquete, o a lo mejor es el maestro de ceremonias, qué sé yo, pero es amigo del novio. Y él está preparando a la novia para que de esa manera ella pueda lucir hermosa el día en que se van a casar. Y él está haciendo todo lo necesario para que la novia luzca un vestido hermoso, para que ella pueda bailar el vals con su novio. Él, como el amigo del novio y que verdaderamente ama a su amigo, como un hermano, como un padre, como algo que realmente él ama. ¿Qué va a suceder? Lo que aquí está diciendo la Escritura. Él no va a decirle a la gente, ¿ya vieron a mi novia? No. ¿Por qué? Porque ella es la novia de su mejor amigo. Entonces, él al contrario, él se goza en el momento en que llega su amigo con la novia. Eso es precisamente lo que hace un líder espiritual con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo somos la novia del Cristo. Somos la novia del Cordero, con el cual llegaremos a esas bodas preciosas cuando Él regrese. Pero ¿qué va a suceder? Que si nosotros como ministros
nos queremos enseñorear de la novia de Cristo, aguas, porque eso sería tremendo. Eso es tremendo delante de los ojos de Dios. Cuando tú estás queriendo abusar de la novia de Cristo, cuando tú quieres abusar de la iglesia, cuando tú empiezas a poner a la iglesia que sus ojos pongan la mirada en ti y no en aquel que es el único que ha hecho todo lo necesario para que se haya consumado el acto redentivo para que tú y yo pudiéramos ser salvos. Eso es precisamente lo que Juan el Bautista estaba haciendo. Él estaba diciendo claramente que él tenía que menguar para que Jesucristo creciera. Él tenía que hacerse chiquito para que ya la gente no lo tomara en cuenta como antes lo tomaban en cuenta. Lo tomaban en cuenta él como el rabí. No, ahora él les dice, yo ya no soy el rabí, ahora es él. Y precisamente todos los discípulos de Juan el Bautista empezaron a seguir al Cristo para que se cumpliera realmente el propósito divino que nuestro Señor tenía para ese plan de redención para el mundo. Pero si tú y yo no entendemos esto, la verdad es que no hemos entendido nada del Evangelio. Es como cuando tú quieres cambiar el agua de un vaso. Tú tienes un vaso lleno de agua sucia, puerca, llena de virus. Ahorita los virus a todo el mundo, ¡ay!, les hacen temor, ¿verdad? Pues hagan de cuenta que tienes un vaso ahí lleno de coronavirus. Y tú dices, no, yo quiero que ese vaso esté lleno de agua limpia, de agua purificada. ¿Qué tienes que hacer? A ver, supongamos que tengo el vaso lleno de agua con coronavirus. Y digo, quiero que ahora tenga agua purificada. Y voy y le tiro tantito agua y voy por agua purificada. ¿Eso realmente va a darme la oportunidad de que ese vaso se llene de agua limpia, de agua purificada? No. Eso es precisamente lo que nos está diciendo la Escritura. Tenemos que vaciarnos de nosotros. Nada de nosotros sirve para la redención de nuestros pecados. Nada de nosotros sirve para poder llegar al cielo. No nos podemos ganar la salvación con nada que esté en nosotros. Necesitamos vaciarnos completamente para que venga el Espíritu Santo y llene completamente esa vasija, ese vaso, y podamos verdaderamente crecer en Cristo Jesús. Eso es la enseñanza que el Señor nos está queriendo dar en esta tarde. Menguar, desechar todo lo de nosotros. Que a mí me gustaban estos vicios. Quítate esos vicios, porque eso no sirve para que tú estés purificado. Que a mí me gusta echar pleito y esto, quítate. Pero hay algo bien importante. Tú no lo vas a poder hacer. Eso va a ser el resultado de que verdaderamente Cristo está llenando toda esa vasija para que haya un antes y un después de Cristo en tu vida. Lo he dicho en todas estas últimas predicaciones. No puedes decir que eres nacido de nuevo. No puedes decir que eres hijo de Dios si no hay un antes y un después de Cristo. Si no hay un antes en donde tú estabas cayendo en idolatría, estabas cayendo en vicios, estabas cayendo en violencia, estabas cayendo en todo lo que la Biblia dice que no te permite entrar en el reino de los cielos. Y si tú dices, antes a mí me gustaba tener mis ídolos, antes yo no me daba cuenta y me hincaba delante de estatuas, antes yo no me daba cuenta y estaba ofendiendo el corazón de Dios con mis borracheras, antes yo no me daba cuenta y estaba ofendiendo a Dios con esas palabrotas tan groseras que me la pasaba diciendo todos los días, antes no me... Y que tú digas, pero ahora ya no tengo ídolos, ahora ya no tengo vicios, ahora yo hago todo lo necesario para estar obedeciendo la palabra de Dios con todos mis defectos. ¿Por qué? Porque seguiremos mientras estemos en esta tierra llenos de defectos. Pero ahora honestamente estoy tratando de buscar el consejo de Dios para ponerlo por obra en mi vida. Ese es el verdadero cristianismo. Eso es de lo que la palabra nos está hablando en este momento. El agua sucia
es nuestro antropocentrismo. El agua limpia es el cristocentrismo. O sea, antropocentrismo, ¿qué es? El egocentrismo, la egolatría, el que todo el tiempo estás pensando en ti, en ti, en ti. Todo lo que estás queriendo hacer es para beneficiarte a ti, es para complacerte a ti. Esa es el agua sucia. Pero el agua limpia es cuando Cristo es el centro de tu vida. Es cuando tú todo el tiempo estás queriendo complacer a Dios. Es cuando todo el tiempo estás leyendo, a ver, en la Biblia, ¿qué dice más para que yo pueda perfeccionar mi santidad? ¿Qué más dice la Biblia para que yo pueda ser más parecido a Jesucristo? O por lo menos a Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la Biblia sobre los héroes de la fe? ¿Qué necesito yo tener para poder llegar al reino de los cielos verdaderamente? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Qué aquello? Esa es el agua limpia, cuando Cristo es el centro de tu vida. El agua sucia es la soberbia con la que todos los seres humanos nacimos. El agua limpia es la humildad que Jesucristo nos exhorta a tener a ti y a mí, porque Él es el que viene y produce en ti esa humildad para que seamos mansos, para que podamos realmente alinearnos al corazón de Dios. Ese es el agua limpia. Y con esta cita terminamos nuestra predicación del día de hoy. Filipenses 2:1. Acompáñenme a esta cita porque con esto vamos a concluir el mensaje, pero también vamos a demostrar a través de la Escritura lo que la palabra nos dice para que tú y yo podamos permitir que Jesucristo haga su vida a través de la nuestra. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a sí mismos. Qué difícil, ¿verdad? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Miren, amados, voy a leer otros 3 versos, los siguientes, pero antes que nada quiero que entendamos lo que es el sacrificio al cual nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado. Porque todo lo que acabamos de leer no es una sugerencia. O sea, esto es algo totalmente imperativo para ti y para mí. Bueno, si dices ser hijo de Dios, es algo imperativo para ti y para mí. O sea, aquí el Señor nos está diciendo que tenemos que ponernos prácticamente bajo los pies de toda la gente que nos rodea. Por eso es algo totalmente sacrificial, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ha enseñado el mundo? A ponernos por encima de toda la gente. Pero aquí claramente el Señor nos está diciendo que no debemos de estar buscando todas las cosas que nos satisfagan a nosotros, sino que debemos de estar buscando lo que a los demás les satisfaga, lo que a los demás les haga bien.
Amados, a los que somos siervos de Dios, se nos complica mucho este asunto porque cuando estamos buscando el bienestar de los demás, las personas que no quieren salir de esa suciedad nos ven como si fuéramos lo peor de lo peor. Nos ven como si fuéramos sus enemigos, cuando que nosotros, a pesar de nuestra propia reputación, por así decirlo, empezamos a ponernos por debajo. Aunque nos vean con odio, aunque nos vean como que somos los villanos del cuento, buscamos y buscamos siempre el bienestar de los demás. Y eso es lo que la palabra aquí nos está diciendo. Pero ese es un gran sacrificio. Humillarte delante de la gente es un gran sacrificio. Sabemos perfectamente bien que aunque seamos cristianos, aunque seamos muy puritanos, aunque seamos muy espirituales, esa es una de las tareas más difíciles de los hijos de Dios. El que siempre pongamos nuestra vida en segundo lugar y a todos los demás ponerlos en primer lugar. Pero, como siempre yo lo digo, todo sacrificio tiene su recompensa. Y aquí viene la recompensa. En el verso 9 vemos que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Para la gloria del Dios Padre. Gracias, Dios. El que se humille obedeciendo los estatutos de Dios será exaltado hasta la eternidad. No solamente en este mundo. Si tú obedeces, si tú te humillas, si tú perdonas cuando no debes de perdonar, que dices, es que realmente yo no debo de perdonar, es más, ni siquiera me han pedido disculpas y yo estoy perdonando a esa persona. Si tú dejas de guardar rencores, si tú eres una persona que dejas de sentirte el centro de la vida y empiezas a entender que en humildad delante de Dios tú lo pones a Él como el centro de tu vida, esto es lo que hará que crezca Cristo en ti. Cuando tú empiezas a menguar, cuando tú empiezas a hacer lo que Juan el Bautista dijo, yo necesito hacerme pequeñito para que Él crezca en mí, para que Él crezca en el corazón de la gente, para que Él crezca en todos los lugares en donde Él debe de imperar, porque Él es el único Rey de reyes y Señor de señores. Amados, yo simplemente los exhorto a reflexionar en este tema. Reflexionemos y hagámonos continuamente esa pregunta. ¿Realmente estoy permitiendo que Jesucristo haga su vida a través de la mía? ¿Yo le he entregado realmente las llaves de mi vida a mi Señor Jesús? ¿Realmente yo le he entregado mi agenda para que Él decida qué hago y qué debo de dejar de hacer? Pregúntatelo a ti mismo y respóndeselo al Señor. Amén. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios, amén. Amén. Porque hoy queremos hacer lo que Él quiera para nuestras vidas. Porque hoy nuestro anhelo es menguar para que Él crezca en cada uno de nosotros, amén. Amén. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Lugar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar
menguar para que crezcas tú. Damos gloria y honra a Jesús. Tú eres nuestro Rey. Queremos habitar en tu presencia preciosa, Señor Jesús. Queremos que habites en nosotros y que así podamos crecer cada día más, menguando a nosotros mismos, Señor. Amén. Yo quiero más. Que seas. Te amamos, Jesús. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebrántame, Señor. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Vamos a decirle, quebrántame. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar Para que crezcas Sí, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese servicio que nos has permitido tener nuevamente en casa, Señor. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que estamos en tus preciosas manos, Señor. Sabemos perfectamente bien que los bienes que tenemos, Señor, te los debemos a ti, Señor Jesús. Que la gracia que tenemos delante de nuestros clientes, Señor, te la debemos a ti. Y en esta hora, Señor, nosotros queremos orar por la economía de esta iglesia, Señor, por la economía de Celaya, por la economía de tus hijos, más que nada, Señor, para que en esta hora seas tú el que en cada una de nuestras economías obres, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Que también bendiga, Señor, estos diezmos y ofrendas que se van a levantar en tu nombre, Cristo, para el reino. Yo te pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas que estamos presentes en sus finanzas, Señor. Que bendigas a cada uno de los que nos están viendo por la internet, Padre. Y que, Señor, seas tú el que se manifieste en nuestras vidas en todo momento. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a gozarnos con este último cántico al Señor. Amén. Amén. Adoramos tu grandeza, lo que
Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, Nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos por su majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos por su majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinarás. El Rey. Gloria a Dios. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Te invitamos a que sigas con ese gozo del Espíritu Santo en tu corazón, a que lleve las buenas nuevas para lo cual fuimos llamados. Lleva buenas nuevas a donde quiera que vayas. Estamos para servirte. Esperamos que Dios haya hablado a tu corazón. Amén. Amén. Hasta luego.